Egunon, Denoi, buenos días. Bienvenidos a la webinar sobre fondos Next Generation que vamos a dedicar en exclusiva a las asesorías. Me presento, soy Fernando Pena, responsable de convenios y colectivos de Laboral Kutxa, junto con César Cantalapiedra y Ana Domínguez de AFI y Marta Boixadós de LKS. Os vamos a exponer la plataforma Laboral Next. El objetivo de esta webinar es presentaros la plataforma, realmente es un servicio, presentaros el servicio Laboral Next y que no sea desde luego por falta de conocimiento o por falta de información que los fondos Next Generation no se consuman. Históricamente los fondos europeos no se cubren en su totalidad, parte se quedan sin ejecutar y bueno, es una oportunidad que no debemos perder. Vamos a tocar los puntos que más os interesan, vamos a focalizar en las pymes, vamos a tocar el calendario, el cronograma de las convocatorias que están por llegar, también los servicios que ofrece la oficina técnica. Como sabéis, la oficina técnica es parte del servicio Laboral Next, la componen AFI y LKS y bueno, os vamos a decir los servicios que ofrece. Bueno, y al final del proceso siempre está la financiación del proyecto, en el cual pues en eso Laboral Kutxa somos especialistas y os ofreceremos financiación pues bueno, mediante anticipos o bien al proyecto finalista con carencia o sin carencia, en fin, la más adecuada al proyecto de inversión que requiera. Al final de la charla habrá un turno de preguntas, entonces bueno, tenéis el chat habilitado para ello y bueno, yo os animo a que podéis hacer las preguntas que queráis en el transcurso de la exposición y luego posteriormente las comentaremos. También deciros que os pondremos un link a una encuesta que se responde en un minuto, son 3 breves preguntas. Os animo a que respondáis porque bueno, nos ayuda a mejorar. Y sin más, pues bueno, paso la palabra a AFI, Analistas Financieros Internacionales, empresa de reputado prestigio en el ámbito de la financiación, en el ámbito financiero, consultoría, incluso formativo. Tiene la palabra César Cantalapiedra. Adelante, César. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y bueno, y a todos vosotros por asistir a este seminario, ¿no? Bueno, el objetivo efectivamente es que aprovechéis la oportunidad de tener una herramienta que permite ayudaros en el proceso de interlocución con vuestros clientes, ¿no? Como vamos a poner de manifiesto en esta sesión, el volumen de convocatorias y de fondos es bastante amplio y el volumen de información también se va a ir aumentando conforme pasen las semanas, ¿eh? Efectivamente, había muchas dudas sobre el alcance de este plan de Next Generation, porque a finales del 2021 la percepción es que a las empresas no terminaban de llegar estos recursos, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad extraordinaria para el conjunto del país y bueno, y no se puede permitir perder todos y cada uno de los millones de euros que se van a recibir, ¿no? Bueno, comentaros, no os vamos a dar tampoco una teórica porque a estas alturas todos habréis tenido bastante información sobre en lo que consiste el plan. La herramienta, como veréis, tiene un volumen de información amplio y lo que queremos es daros claves en la interlocución con vuestros clientes, en el aprovechamiento de la herramienta y en el acompañamiento en la elaboración de esas memorias, ¿no?
Como veis, el plan de recuperación eran 140.000 millones. Lo que estamos hablando de momento solo es la mitad. Parecía que España no iba a pedir el siguiente tramo, el que está en forma de préstamos. Lo que ha recibido de momento es en forma de ayudas y subvenciones, pero las noticias más recientes que han trasladado desde el Gobierno es que es muy probable que se solicite y se haga un plan de nuevo estructurado para presentar a la comisión y acceder a esos 70.000, algo más de 70.000 millones de ese segundo tramo que tiene el mismo plazo, ¿no? Para tener una referencia, no solo vosotros, sino vuestros clientes, del impacto de estos fondos, bueno, estamos hablando de 70.000 millones que se van a concentrar en buena parte, pues aproximadamente un 70% entre 2022 y 2023. 2021 ya se ha ido, ahí se pusieron recursos, pero fueron pequeños, algunos bastante interesantes para empresas innovadoras, pero en general la concentración financiera de este plan va a estar entre los meses que quedan del 2022 y 2023. Hay otros 2 años y pico, 2 años y medio para gastarse el otro 30%, pero de alguna manera tiene que estar ya comprometido buena parte de ese recurso, ¿no? Se puede ejecutar, pero habrá que comprometerlo en convocatorias que en su mayor parte, insisto, van a estar en los próximos 23 meses. Si hay que tener una referencia de este impacto, pues tened en cuenta que todos los fondos estructurales que se reciben, y esos son, por un periodo de 7 años, son 40 y tantos mil millones. Aquí estamos hablando de una cantidad mayor solo en los próximos 2 años y otros 20.000 millones en los 2 años siguientes. Además, habrá que añadir otros 70.000 millones y como parece probable, se solicita el segundo tramo. Por tanto, es un volumen extraordinario, es un esfuerzo para las administraciones que efectivamente, como comentaba Fernando, pues hay que tratar de vencer esos problemas de ejecución que ha podido existir en el pasado. Las administraciones en general, casi todas las administraciones, están pidiendo un acompañamiento a muchos agentes, ingenierías, consultores, asesores, etcétera, para ayudarles a canalizar estos fondos, y la administración está contratando también bastante gente para poder dar salida a estas convocatorias. El reto es extraordinario, pero vamos a ir viendo esas convocatorias pues probablemente a un ritmo que sea difícil de asimilar por vosotros y por vuestros clientes, y de ahí la utilidad de una herramienta que permita ordenar y acceder a bueno, pues esta maraña de información que además va a estar muy desconcentrada, ¿no? Como es también nuestro modelo territorial, ¿no? Va mucho peso de las corporaciones, de las comunidades autónomas, y algún peso también de las corporaciones locales. Bueno, para acceder a este plan, como bueno, esta yo creo diapositiva es archiconocida, bueno, lo relevante es la información, es decir, lo de las palancas, lo de los ejes transversales, que tiene que tener una lógica de transformación digital y transición ecológica, pues se viene diciendo hace tiempo, pero hay otras 2 cosas que no siempre se abre igual. Los proyectos, en la medida de lo posible, tienen que tener un impacto de cohesión social o territorial y de igualdad de género. ¿Por qué? Pues porque probablemente las ayudas más relevantes sean aquellas que van por concurrencia competitiva, y en esas convocatorias hay que, bueno, tiene que ser mejor tu proyecto que el de los demás. Y estos son elementos que van a puntuar a la hora de considerarse el impacto y la calidad de los proyectos. Esto, y bueno, os lo iremos comentando, esto no se trata tanto de presentar un proyecto de mi empresa, un proyecto que ya tuviera pensado y pensar de forma aislada en la empresa que está solicitando, ¿no? Hay que pensar un poco más allá, ¿no? Y pensar, bueno, qué efecto genera en la cadena de valor mi proyecto, qué efecto genera en términos de empleo, en términos de mejora económica, y esos son impactos que hay que medir en estos proyectos, insisto, que van en concurrencia competitiva.
Hay otros proyectos que no, y de eso hablaremos después. Hay otros proyectos que se trata de cumplir una serie de trámites informativos y que, bueno, pues son proyectos que, bueno, en general reciben importes más reducidos y que, aunque tengan las convocatorias una dimensión grande, pues bueno, serán ayudas que recibe la empresa, pero los alcances de estas subvenciones, bueno, siendo relevantes, no van a ser muy determinantes, ¿no?, para el cambio de rumbo de esa empresa, ¿no? Y hay otros que realmente sí tienen mayor impacto, y ahí es importante buscar aliados, buscar información en las acciones empresariales, bueno, planificar mucho mejor la financiación de esos proyectos, ¿no? Estos proyectos son más complejos de construir, pero también sí son mucho más determinantes en el comportamiento de la empresa y les van a permitir dar pues un salto de calidad, ¿no? El grado de información es muy amplio, ¿eh? Estamos hablando de que cada una de estas palancas tiene 30 componentes y 110 inversiones. Se subdividen en esas 110 inversiones. Es verdad que también hay reformas en esos sitios que se cumplen con la Comisión Europea. Pero si descendemos a las inversiones, cada una de las inversiones luego tienen actuaciones específicas. En algunos casos ya tenemos un calendario determinado para este primer semestre, y toda esa información la podéis ver dentro de la herramienta, bueno, pues en el apartado de todo lo que quieres saber sobre el Next Generation, información sobre el Next Generation, listado de componentes, ¿no? Si entráis en cada uno de ellos, bueno, luego lo veremos en la herramienta, podréis ver en qué medida pues las inquietudes de la empresa pueden estar correspondidas con algunas de esas líneas de actuación de los componentes, ¿no? El grado de detalle llega también a una cuantificación económica. España tuvo que presentar un presupuesto, insisto, esto solamente sobre el primer tramo de los primeros 70.000 millones, y como veis, pues bueno, pues esos 30 componentes tienen sus millones de euros ya imputados. Ya las diferentes administraciones han ido anticipando en sus presupuestos buena parte de estos recursos, y como podéis observar, también son muy desiguales, ¿no? Llaman la atención, por ejemplo, todas las actuaciones sobre las pymes y sectores específicos, ¿no? Veis esa palanca 5, en donde destacaríamos algunos elementos. Primero, el impulso a la pyme. Van a favorecer la internalización, la digitalización, el emprendimiento. Va a haber convocatorias muy amplias, aunque, bueno, por las características de estas empresas, van a ser actuaciones donde, bueno, se va a tratar de ayudar con ayudas probablemente no muy cuantiosas, pero que van a llegar a un buen número de pymes, ¿no? Y luego el componente 12 es donde tienes los PERTES, ¿no?, que son actuaciones sobre sectores estratégicos para la economía que se han identificado, ¿no? Algunos ya se han aprobado, como es el caso del vehículo eléctrico, como es el caso de salud, como es el caso de energías renovables, y el más reciente, el agroalimentario. Y quedan hasta 6 PERTES más que posiblemente se aprueben y que, bueno, pues van a tener objeto aeroespacial, naval, va a haber otros sobre agua, sobre la economía circular, bueno, así hasta 10, y que básicamente lo que hacen es concentrar convocatorias y líneas de actuación en esos sectores. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, pues a la hora de ver con vuestros clientes en qué sectores están posicionados, bueno, es importante anticiparse a convocatorias que estén previstas en estos próximos 2 años. En la medida que alguno de vuestros clientes pertenezcan a estos sectores o tengan actuaciones que tengan que ver, pues por ejemplo, con el agua o con la economía circular, pues será relevante poderles anticipar sobre las características de estos PERTES, ¿no? El sector turismo también es otro sector señalizado, no es tanto un PERTE, pero sí va a haber actuaciones
muy canalizadas a través de las administraciones autonómicas y locales para mejorar los destinos, pero de alguna manera, de forma indirecta, también se van a beneficiar las empresas. Aquí las empresas se han quejado de no recibir ayudas directas, como en el caso de otros sectores, pero de forma indirecta, pues van a verse impulsados, ¿no?, por esa mejora de las infraestructuras en esos receptores finales de las ayudas que van a ser los destinos, los ayuntamientos, ¿no?, donde se van a tratar de digitalizar y mejorar también productos turísticos, ¿no? Hay otros componentes muy relevantes, como puedan ser los que se refieren dentro de la palanca 1 a la rehabilitación urbana, como veis también el sector agroalimentario y pesquero, y todo lo que es la movilidad sostenible, ¿no?, y que tiene que ver con el vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, veis una amplia diversidad y donde es importante tener una información adecuada, y para eso, insisto, en la herramienta tenéis todos los componentes y con una definición actuación a actuación de millones de euros previstos, ¿no? Bueno, este dinero no hay que esperar que llegue de Bruselas. El proceso que se ha seguido es financiarse a través de los mercados de deuda, como el déficit público. Ese dinero está llegando a través de los presupuestos generales del Estado a los ministerios, y los ministerios, como veis, tienen ya sus recursos en 2021 y 2022. Buena parte de esos recursos de 2021 no ha dado tiempo a que lleguen a los destinatarios finales de las ayudas, porque se ha trasladado ese dinero a las comunidades autónomas o a las entidades dependientes de los ministerios, ¿no? Por ejemplo, un Red.es, por ejemplo, un CEDETI, por ejemplo, IDAE, la Agencia Estatal de Innovación. Entonces, buena parte de esas ayudas pues no dieron tiempo en 2021. Por eso es muy importante a partir de ahora hacer ese seguimiento, porque se van a acumular esos retrasos que ha habido en 2021. Por eso hay esa asimetría de información. El Gobierno dice que ha ejecutado el 80% de esos recursos, pero buena parte de ese 80% todavía no se ha lanzado en convocatorias desde comunidades autónomas o desde esos entes dependientes de los ministerios, ¿no? Por tanto, ese dinero, como veis, ahí son algo más de 50.000 millones, está para canalizarse a través de convocatorias, no solamente de los ministerios, sino también de cada una de las consejerías de las comunidades autónomas. Aproximadamente la mitad de estas convocatorias van a ir convocadas por las administraciones territoriales, ¿no? Bueno, esto es un elemento fundamental a la hora de poder seguir el plan, y es tener una información puntual de cada una de estas convocatorias, siguiendo los boletines, no solamente el BOE, sino los boletines de las comunidades autónomas. Y eso es lo que os proporciona la herramienta. Todos los días tenemos un equipo de gente mirando estas convocatorias, mirando informaciones relevantes sobre el plan, pues, por ejemplo, el grado de ejecución. Toda esta información la vais a encontrar, y lo que se trata es de poder ordenar bien y tener bien parametrizados a vuestros clientes qué sectores, qué actuaciones quieren llevar a cabo, y de esa forma pues será mucho más fácil poderles orientar, ¿no? Insisto en que el volumen de información empieza a ser desbordante, y es importante que vuestros clientes, cuando entren en la herramienta, metan bien sus datos, metan bien qué actuaciones les interesan, para que puedan recibir aquellas convocatorias que les son relevantes, o bien por ámbito de actuación o bien por comunidad autónoma, ¿no? Porque hay muchas de estas convocatorias, pongamos por ejemplo el del vehículo eléctrico, el del MOVES, que vais a tener una convocatoria, una orden de bases nacional, y luego son las comunidades autónomas las que, con algunos márgenes de actuación, para poder modificar o incrementar la dotación económica, convoquen en sus territorios estas iniciativas. Eso significa que tenemos 17 MOVES 3. Bueno, pues para que a un cliente no le lleguen los 17 es importante que se parametrice bien en esa herramienta y le lleguen aquellos en donde tiene su ámbito de actuación, ¿no? Bueno, estas primeras pautas generales, ahora os vamos a dar algunos focos de interés para estos próximos meses y algunas recomendaciones de acompañamiento en las solicitudes de vuestros clientes, ¿no? Como digo, la herramienta tiene mucha información y tampoco se trataba de
bueno, de llenaros de información esta sesión, ¿no? Sino, bueno, más bien señalizar dónde están las oportunidades y luego tener tiempo para el debate, porque estamos seguros que os surgirán cuestiones que en estas últimas semanas pues os hayan podido llegar vuestros clientes, ¿no? Muchas gracias, Ana, cuando quieras. Gracias, César. Buenos días a todos. Pues vamos a ver ahora cómo se está implementando el plan de recuperación a través de las convocatorias de ayudas y con especial foco en aquellas actuaciones que representan una oportunidad para el tejido de pequeñas y medianas empresas. Primeramente, vamos a echar una visual en esta implementación de los fondos en lo ocurrido el año pasado, que como decía César, bueno, pues alguna de la movilización de recursos todavía no se ha traducido en una, digamos, implementación directa o llegada directa de esos fondos a las empresas, ¿no? En este primer año de implementación del plan de recuperación vemos en la tabla que bueno, esta tabla recoge la dotación para 2021 de cada componente del plan, salvo los componentes de la política palanca 10, que se refiere a modernización del sistema fiscal, y ahí solo se incluyen reformas, no inversiones. Bueno, en general, el grado de movilización de recursos para la realización de las inversiones del plan ronda el 80% el año pasado, aunque bueno, pues con una distribución desigual por componentes. Tenemos algunos componentes, como el relativo al plan de rehabilitación y regeneración urbana, en el que se ha movilizado pues, el presupuesto previsto para 2021. En otros, como es el caso de las actuaciones precisamente de impulso de la PYME, componente 13, el grado de ejecución es mucho más limitado, en torno al 17%. Y aquí uno de los programas emblemáticos para fomentar la digitalización de pymes y autónomos, que es el KI Digital, contaba con un presupuesto de 500 millones de euros para 2021, pero el año pasado solo se publicó la orden de bases en el mes de diciembre y está pendiente de que se abra ahora la convocatoria en este primer trimestre de 2022. Bien, a lo largo del año pasado se publicaron distintas convocatorias de ayudas por un valor cercano a los 8.000 millones de euros. Aquí computamos fundamentalmente ayudas en forma de subvenciones. Y se trata de convocatorias, en unos casos, gestionadas por entidades, organismos dependientes de la Administración Central, por ejemplo, de CEDETI, el IDAE, ENISA o Red.es. Y en otros casos son convocatorias gestionadas por las comunidades autónomas, y así de los 8.000 millones que mencionaba anteriormente, pues unos 3.200 corresponderían a estas convocatorias que gestionan las comunidades autónomas. Además, algunas de las convocatorias de ayudas publicadas el año pasado volverán a repetirse este año, ampliándose así la dotación de recursos para el mismo tipo de actuación. Y es el caso del programa MOVES 3 para la incorporación del vehículo eléctrico y puntos de recarga, o el programa Neotec para empresas de base tecnológica, o el programa MOVES Proyectos Singulares para desarrollos innovadores ligados al vehículo eléctrico, entre muchos otros. Por tanto, bueno, pues este año tenemos nuevas convocatorias. En esta figura que están viendo, recogemos las principales convocatorias previstas para la primera mitad de 2022, que se traducirán tanto en subvenciones como también en licitaciones. Por tanto, oportunidades para las empresas. El total de actuaciones contempladas en esta primera mitad del año pues, supone en torno a algo más de 24.600 millones de euros. Y entre las convocatorias de mayor cuantía tenemos para este primer trimestre la relacionada, por ejemplo, con la línea integral del PERTE de vehículo eléctrico y conectado, cuya orden de bases se publicó el 28 de diciembre y la convocatoria de ayudas se prevé que se publique ahora en estos primeros 3 meses de 2022. Son ayudas estas para actuaciones estratégicas sobre el conjunto de la cadena de valor de automoción y que bueno, pues movilizarán unos 2.975 millones de euros. También en este primer trimestre tenemos subvenciones por valor de 525 millones para digitalización de redes, que van destinadas a empresas distribuidoras de electricidad en régimen regulado, y el programa KI Digital, de ayudas para la digitalización de autónomos, micro y pequeñas empresas, hasta 50 empleados, para que, bueno, pues a través de una subvención en forma de bono,
adquieran, dentro de un marketplace que se está constituyendo a estos efectos, adquieran soluciones de digitalización disponibles en el mercado y que forman un catálogo habilitado dentro de este marketplace. Para el segundo trimestre, la convocatoria de mayor cuantía que vemos es la línea de rehabilitación integral de edificios dentro del programa de rehabilitación para la recuperación socioeconómica en entornos residenciales, que financiará actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios de uso sobre todo residencial. Y para ello se movilizarán 1.994 millones de euros. En general, las pymes pueden aprovechar varias de las ayudas que se van a ir publicando a lo largo de las próximas semanas y meses, y ayudas tanto de carácter transversal, destinadas a empresas de distintos sectores de actividad, como convocatorias para sectores específicos. Respecto a las primeras, las ayudas de carácter más transversal, destacamos las relacionadas con tres ámbitos. Uno, la movilidad sostenible, segura y conectada, que se vincula con el componente 6 del plan de recuperación. Y dentro de este ámbito se están lanzando convocatorias de apoyo al transporte sostenible para financiar proyectos de digitalización y sostenibilidad en varios modos de transporte. Tenemos aquí 460 millones de euros. También ayudas para la electrificación de las flotas de vehículos, tanto en empresas de transporte, hay 400 millones de euros en este primer trimestre, como empresas de cualquier otro sector de actividad. Para ello se ha puesto en marcha el programa MOVES Flotas, dotado con 50 millones de euros y que está abierto el plazo de solicitud de las ayudas hasta el próximo 20 de marzo. También el programa MOVES TES, con un presupuesto ampliado para este año de 400 millones. Además, también está previsto una segunda convocatoria del programa MOVES Singulares para proyectos innovadores vinculados con el vehículo eléctrico. Otro de los ámbitos de ayudas transversales es el relacionado con el impulso de la PYME, ese componente 13, muy centrado en la pequeña y mediana empresa. Y ahí tenemos el mencionado programa de Equi Digital, para el que ahora en el primer trimestre de 2022 se lanzará la primera convocatoria por valor de 500 millones de euros. Y además en este trimestre también se publicarán las subvenciones del Fondo Tecnológico para inversiones tecnológicas de comercios y asociaciones de comerciantes. Y las convocatorias Activa Startups para impulsar la innovación abierta, conectando pymes con startups, o Activa Industria para fomentar la transformación digital de las pymes. También Activa Crecimiento para favorecer el crecimiento de pequeñas empresas y Activa Ciberseguridad para fomentar la implementación de auditorías de ciberseguridad en estas empresas de menor tamaño. Ya en el segundo trimestre se publicará la orden de bases del programa Agentes del Cambio, que con una dotación de 400 millones de euros financiará la incorporación temporal por parte de las pymes de un experto en transformación digital. Y ayudas vinculadas con la internacionalización tenemos aquellas de apertura y consolidación de mercados para subvencionar los gastos de inspecciones en terceros países, de certificaciones exigidas en el exterior o gastos jurídicos y de servicios ligados a procedimientos de defensa comercial. Y en un tercer ámbito de conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue de 5G, encontramos, pues, entre otros, el programa Misiones de I+D+I para lanzar procesos de innovación en el ámbito de la ciberseguridad en fases tempranas, pero con potencial para tener soluciones que puedan comercializarse y que sean escalables. También se contemplan aquí ayudas para proyectos de innovación, para acercar las tecnologías a las personas. Y en el segundo trimestre está previsto el lanzamiento de la convocatoria único banda ancha para impulsar el despliegue de la red de banda ancha de muy alta velocidad en zonas sin buena cobertura. Bueno, estos son algunos ejemplos de convocatorias que vamos a ver en este ámbito vinculado con la conectividad digital y en sentido un poco más amplio con ayudas para la digitalización. Pasamos ahora a ver algunos ejemplos de ayudas de carácter sectorial. Y aquí, por ejemplo, para el sector agroalimentario, pues cabe hacer referencia al programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética, agricultura de precisión y economía circular en el sector agropecuario,
por un valor de cerca de 103 millones de euros. En el sector de automoción destacaríamos la línea integral del parque de vehículo eléctrico y conectado que habíamos comentado, que cuenta con esa dotación de 2.975 millones. En el sector tecnológico se lanzará la convocatoria de este año, de 2022, para empresas de base tecnológica. En el aeronáutico vemos ayudas para actividades de I+D en tecnologías aeronáuticas, con cerca de 35 y 80 millones respectivamente. Otro de los ámbitos que mencionaba César y que pues están trasladando ayudas, sobre todo también a través de planes impulsados por la Administración Pública. El sector turístico abre hoy precisamente la convocatoria de ayudas del programa Experiencias Turismo de España. Estará vigente desde hoy hasta el próximo 15 de marzo. Cuenta con una dotación de 26 millones de euros y está destinada a impulsar iniciativas de redes de actores que desarrollen experiencias turísticas digitales, sostenibles y competitivas. Además, en el sector turístico también se va a abrir próximamente la convocatoria de ayudas para proyectos de digitalización de última milla en empresas de este sector y con una dotación similar, 25 millones de euros. Sector audiovisual, aquí cabe mencionar el programa de fomento, modernización y digitalización de este sector, que incluye ayudas para la incorporación de tecnologías digitales a la oferta audiovisual, para la innovación en el diseño y el desarrollo de contenidos audiovisuales y digitales en distintos formatos, también para la difusión y explotación de producciones o la iteración con el público, entre otros, y a esta actuación se van a destinar casi 25 millones de euros y se combina con un programa o una convocatoria de compra pública innovadora gestionada por el CDTI por un valor también algo similar, 30 millones de euros. Por último, por mencionar otro de los sectores que puedan ser objeto de actuación y de algunas de vuestras empresas clientes, tenemos las industrias creativas y con una convocatoria de ayudas para la modernización y gestión sostenible de las estructuras de gestión artística, de artes escénicas y de la música, con casi 14 millones de euros. Bien, estos son algunos ejemplos de estas convocatorias, tanto transversales como de carácter sectorial. Pasamos ahora a ver un par de casos prácticos para visualizar o trasladar la doble tipología de convocatorias de ayudas que tenemos y que mencionaba César antes, ayudas de concurrencia simple o de concurrencia competitiva. En las primeras, las de concurrencia simple, se abre el plazo para solicitar las ayudas y las empresas podrán ir presentando la documentación requerida y hasta que se agoten los fondos, pues será posible solicitar estas ayudas. En los casos de concurrencia competitiva, el plazo está acotado, está limitado y aquí vemos convocatorias recientes que apenas se ha dado un mes para que las empresas, o incluso en algunos casos menos, para que las empresas pudiesen solicitar la ayuda y en ese plazo las empresas presentan su solicitud, aquí con una información o una documentación más exhaustiva, como veremos a continuación, y cerrado ese plazo se evalúan las propuestas de las empresas que se han presentado y a partir de ahí pues aquellas de mejor calidad que superen un umbral de puntuación será a las que se adjudique la ayuda. Aquí es importante y también en ese acercamiento que tenéis desde las asesorías a empresas clientes ver o trasladar la idea de que hay que anticiparse porque en estas convocatorias de concurrencia competitiva los plazos son limitados y las exigencias documentales son más elevadas. Por lo tanto, sobre todo en aquellas convocatorias que ya se prevé que se van a lanzar en los próximos meses, pues tiene toda la pertinencia adelantarse. Vamos a ver un caso de ayuda de convocatoria de concurrencia simple. Aquí traemos el programa de ayudas para autoconsumo y almacenamiento con energías renovables que se está analizando a través de comunidades autónomas. Para solicitar esta ayuda, para, por ejemplo, adquirir un panel solar para la empresa,
En el momento de presentar la solicitud se requiere una serie de información bueno, pues identificativa de la empresa, también presupuesto para llevar a cabo la actuación y alguna información más específica, dónde se va a ejecutar esa actuación, qué potencia instalada se va a alcanzar, potencia de almacenamiento. Información, sobre todo más de carácter administrativo, si se quiere, y bueno, pues de dimensión de proyecto. Y ya finalizada la actuación, pues se presentará un informe justificativo de que se ha implementado adecuadamente esa actuación prevista y un certificado de final de obra. En contraposición, vemos un ejemplo de convocatoria de concurrencia competitiva, en este caso para el programa MOVES, proyectos singulares, que como habíamos comentado anteriormente va destinado a aquellos proyectos innovadores ligados a vehículo eléctrico y conectado. Y en este caso, en el momento de presentar la ayuda, además de esa información más identificativa de la empresa o de la agrupación de empresas en su caso, es necesario cumplimentar un formulario de solicitud que pasa por una memoria descriptiva del proyecto. Ahí se tiene que elaborar una descripción detallada de la actuación de ese proyecto de innovación que se va a desarrollar, cuántos recursos se compromete, esa inversión que se va a implementar. Y veis en la parte derecha de la imagen que hay una serie de ítems a los que se asocian unas puntuaciones, que son las que va a ser precisamente objeto, ¿no?, de evaluación y que van a determinar la adjudicación de la ayuda. Y entre los elementos con mayor puntuación vemos, por ejemplo, pues, impactos medioambientales o el estudio o el proceso de viabilidad técnico económica del proyecto, también los impactos en la generación de empleo y el uso de la cadena de valor. Por tanto, estos elementos son esenciales y en los que las empresas han de prestar especial atención para que sus proyectos, bueno, pues resulten elegidos en esa adjudicación de los fondos asignados a la convocatoria. Pasamos ahora ya, sin más dilación, a presentaros el asistente web de Laboral Next. Te cedo la palabra, Marta. Y bueno, como decía Ana, primero de todo al resto de personas que estáis al otro lado de la pantalla y que no os podemos ver, daros las gracias, ¿no?, por vuestro tiempo, vuestra dedicación, y espero que, bueno, que lo que estemos contando hoy aquí sea de vuestro interés y os ayude a aprovechar esa oportunidad, ¿no?, que están ofreciendo los fondos Next Generation. A mí me gustaría explicaros en qué consiste el servicio de Laboral Next que ha lanzado Laboral Kutxa, que pusimos en funcionamiento ya el pasado 27 de julio, cuando pusimos en marcha el asistente, bueno, y comentaros cuáles son los objetivos, ¿no?, de este servicio. Bueno, este servicio se ha creado precisamente, como ya ha comentado también César, para facilitar el traslado, ¿no?, o el acceso de los fondos Next Generation a las empresas. Consideramos que estos fondos Next Generation son una oportunidad para la economía estatal, para que las empresas puedan desarrollar esos procesos de transformación e incrementar la competitividad, y eso, bueno, es un elemento clave, ¿no?, tanto para Laboral Kutxa como para el resto de la economía. Y en segundo lugar, otro de los objetivos es, bueno, facilitar esa financiación, ¿no? Parte de las ayudas la mayoría de las ayudas financian una parte de los proyectos, pero el resto de proyectos hay que pagarlo y hay que financiarlo, ¿no? Y para eso, bueno, Laboral Kutxa pues también ofrece esos servicios de asesoramiento, de financiación, como ha comentado anteriormente Fernando, ¿no?, que ahí es donde tenemos nuestros expertos. Comentaros que el servicio de Laboral Next se estructura en dos herramientas. Por un lado tenemos el asistente web y por otro lado tenemos la oficina técnica. ¿Y qué es esto del asistente web? Bueno, pues el asistente web no es más que una plataforma online que lo que nos ayuda es a tener información
toda la información recopilada respecto a los fondos Next y a las convocatorias que se van abriendo en función de nuestras necesidades, ¿no? Y nos permite tener toda la información que nosotros como empresa o como nos puede interesar para poder acceder a estas ayudas. Y por otro lado está la oficina técnica, y en la oficina técnica lo que hacemos es un servicio más personalizado de asesoramiento. Por eso, tanto el asistente web como una parte de los servicios que ofrecemos en la oficina técnica son servicios gratuitos, no tienen ningún coste. Entonces, animaros tanto a vosotras como que sois asesorías como a vuestros clientes, pues yo creo que es una oportunidad y que yo os animo a que os inscribáis y que utilizáis estas herramientas porque son gratuitas, no tienen ningún coste para vosotros y es un servicio que os va a ayudar a acceder a estos fondos. Y está dirigido tanto para clientes de Laboral Kutxa como para no clientes, es decir, no es necesario tener una cuenta en Laboral Kutxa para poder tener acceso a estos servicios. Y por otro lado, en la oficina técnica ofrecemos aquí ya dos tipos de servicios. Unos servicios que son gratuitos, que son los análisis de elegibilidad, y ahí puede haber dos tipos de situaciones, ¿no? Por un lado, una empresa que ya ha identificado una convocatoria y tiene claro, pues esta convocatoria me interesa porque yo quiero realizar un proyecto en el ámbito de la digitalización y creo que con esta ayuda creo que puedo subvencionar parte del proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es analizar el proyecto, os pedimos información de qué es lo que queréis hacer, qué objetivos tenéis, qué presupuesto tenéis, cómo lo pensáis financiar, si os pensáis financiar este proyecto con otras ayudas. Bueno, es un cuestionario de un par de hojas, es fácil de cumplimentar y a nosotros nos sirve para poder realizar este análisis de elegibilidad y ver, bueno, pues en función del proyecto y en función de las cláusulas de las convocatorias, ver qué cosas cumplís, ver qué cosas se pueden mejorar, ver qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de presentar el proyecto, la solicitud de ayuda, con el fin de que tengáis más posibilidades de que sea un proyecto elegible. ¿Vale? Y este servicio, estos análisis, es gratuito. O también otro caso que nos estamos encontrando y que también intentamos dar respuesta es en el caso de que, bueno, pues yo tengo un proyecto que nos describís, a través del formulario que os facilitamos, tengo este proyecto, quiero hacer, consiste en esto, en esto, en esto, y qué fondos hay o qué herramientas puedo acceder de los fondos Next Generation para acceder o para financiar esta ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ahí también nos podemos apoyar, pues mirad, pues tienes estas ayudas pues para digitalización, esta encaja mejor por el tipo de proyecto que nos estás planteando o por los plazos o porque en esta otra te implican ir en un consorcio o buscar socios. Bueno, pues en función de las diferentes bases os asesoramos de las distintas opciones que tenéis para financiar ese proyecto. Y luego, en caso de que la empresa lo necesite, también nos podemos ofrecer apoyo en todo lo que es el acompañamiento, en la preparación de la documentación para presentar la solicitud, incluso en las fases posteriores de ejecución y justificación. Este servicio ya más personalizado y ya más de presentación de la documentación y acompañamiento, ya este servicio sí que no es gratuito, ya está vinculado a un contrato y es optativo, o sea, tú puedes hacer el análisis de elegibilidad y eso no implica que te tengamos que apoyar en la presentación de proyectos. Somos un partner más en el caso de que lo necesitéis, pero entendemos que pues, puede haber empresas que tengan otras consultoras que trabajan habitualmente o que tengan suficiente capacidad como para que ellas mismas, ¿no? Pues puedan presentar esos proyectos sin ningún tipo de acompañamiento o de asesoramiento externo. Y finalmente, bueno, pues estaría la última pata, que sería la de la financiación bancaria, ¿no? Tanto pues, bueno, facilitar anticipos de las ayudas, porque normalmente se cobran al final, en algunos casos la propia ayuda permite la solicitud de anticipos, pero en otros casos, pues, bueno, hasta que no se ejecuta el proyecto, pues no se cobra, ¿no? Y bueno, puede haber casos en los que sea necesario esa financiación bancaria para poder facilitar la ejecución. Vale. Entonces, sí que me gustaría bueno, que veáis, ¿no? qué es el asistente web, cómo está estructurado, qué tenéis que acceder.
es una herramienta que puede ser útil tanto a vosotras como asesorías como a vuestros clientes, en el que además de las ayudas, ¿no?, de donde se recopila información y está este buscador personalizado de ayudas, también hay otro tipo de información, como ha comentado anteriormente César, sobre todo lo que es información básica de los fondos Next Generation. Ahí también publicamos noticias de las nuevas convocatorias que se van abriendo, de las nuevas informaciones relevantes que se van generando, y luego también hay otro apartado en el que recopilamos información sobre eventos, webinars que organizamos, ¿no? Entonces, voy a entrar aquí. Vale, esto, cuando accedéis al asistente, si metéis en Google Laboral Next, es la primera de las opciones que os aparece, vais a acceder a esta pantalla, ¿no? Bienvenido a Laboral Next. Es importante que para acceder a tener acceso a todos los servicios que ofrece el asistente, os registréis. Y para ello tenéis dos vías. Bien, a través de esta pantalla de acceso, clicáis aquí y aquí se os solicita una serie de datos, pues bueno, el correo, el nombre de la entidad, el NIF, bueno, son datos básicos para registraros, una contraseña, y una vez os habéis registrado ya podéis daros de alta y entrar en el asistente virtual, ¿vale?, que sería esta pantalla. Y aquí os solicitamos información respecto a vuestra empresa. Es la información básica que va a utilizar la herramienta para realizar el macheo entre cuáles son vuestros intereses y cuáles son las convocatorias que están disponibles. Por eso es importante que cumplimentéis bien esta información, porque si no, no os va a llegar ese tipo de las alertas, no os va a llegar la información que realmente es de valor para vosotros. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, de qué tipo para que veáis también qué información os solicitamos, ¿no? Lo primero que os vamos a pedir es, bueno, vosotros qué tipo de ayuda o apoyo estáis buscando, ¿no? Pues bien pueden ser ayudas directas, o bien subvenciones, o bien podemos estar buscando préstamos o financiación en condiciones preferentes que ofrece la administración, y bueno, igual el tema este de licitaciones pues nos queda más lejos, ¿no? Entonces clicamos en este caso las opciones que consideramos, ahí cada uno luego lo podéis realizar, pasaríamos a siguiente y aquí ya solicitamos información sobre la empresa, ¿no? Porque en ocasiones hay ayudas que están dirigidas a pymes, hay ayudas que están más enfocadas a grandes empresas. Entonces, bueno, ese es otro de los filtros que utilizamos para poder ofreceros la información que a vosotros realmente os interesa. Entonces, bueno, lo primero que os solicitamos es qué tipo de empresa sois, pues si somos una micropyme o autónomo o una gran empresa, una pequeña, bueno, incluso podemos obtener información de si somos un particular o ayudas más dirigidas al sector privado, que no es necesario ser una empresa, o centros universitarios, bueno, ahí cada uno. El número de personas empleadas y el de facturación, pues vamos a considerar que somos una micropyme de menos de 10 personas empleadas, con una facturación de menos de 1 millón y que operamos en el País Vasco, ¿no? Tenemos la sede en el País Vasco. Comentaros que podéis seleccionar varias comunidades autónomas, ¿vale? Con control, apretando control y clic, pues puedo seleccionar varias opciones, ¿vale? Aquí en este caso pues vamos a hacer únicamente el País Vasco. Y luego os solicitamos también a qué sector de actividad os dirigís o realizáis vuestra actividad, ¿no? Aquí están integrados por grandes grupos, o sea, no vamos a hacer nada concreto de 4 dígitos, sino bueno, en grandes grupos donde os ubicaríais. Bueno, en este caso vamos a considerar que somos una industria manufacturera, ¿vale? Y ya por último, el último de los pasos
aquí os solicitamos, bueno, pues vosotros, ¿qué tipo de proyecto estáis interesados en acometer? Es importante también que como empresas, para aprovechar los fondos Next, hagamos una reflexión estratégica de, bueno, nosotros como empresa, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué proyectos queremos desarrollar? A ver, no porque haya dinero nos tenemos que presentar a todas las convocatorias, sino que, bueno, hacer una reflexión de qué tipo de proyectos queremos abordar en los próximos años para luego buscar esa financiación, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, somos una empresa, aquí tenemos varios ítems, pues ciencia, tecnología e innovación. Se pueden clicar independientes, pues si tengo un proyecto de inteligencia artificial o tengo clarísimo que quiero ir a esa vía, o si en temas de tecnología e innovación pues me interesan todos los campos, pues como puede ser el de la conectividad, inteligencia, las capacidades digitales, pues bueno, ahí puedo ir seleccionando. Si clico el ámbito grande, ciencia, tecnología e innovación, los subtipos se me van clicando. Bueno, estos están con desplegables, entonces para cada uno de los ítems hay estos subítems que podemos ir seleccionando, ¿no? Pues bueno, ciencia y tecnología, cultura, educación. Bueno, pensemos que somos una empresa, una pyme que quiere realizar un proyecto de digitalización, ¿no? Entonces podemos ir a fomento empresarial y aquí tenemos los proyectos de economía circular, de digitalización. En este caso vamos a clicar de emprendimiento, de internacionalización, vale, y ya pasamos a siguiente. Y una vez pasamos a siguiente, el asistente hace esa labor de macheo y ya nos identifica las oportunidades que pueden ser interesantes para nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta nuestro tamaño, nuestro proyecto de digitalización, que somos una industria manufacturera, pues nos hace una selección de ayudas en las que podemos tener cabida, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues las primeras es una línea de ayuda directa a autónomos y empresas para reducir el impacto de la COVID, esta no está abierta todavía. Luego tendríamos temas de financiación reembolsable, préstamos. En este caso son préstamos en condiciones favorables, pues tenemos los varios de NISA, crecimiento de NISA, que en todos los casos son préstamos, y ya, pues por ejemplo, aquí llegamos ya a la primera subvención, ¿no? De nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad y emprendimiento de microempresas. Decimos, ostras, pues esta sí que puede tener cierto encaje, ¿no? para mi proyecto. Entonces, entramos en lo que sería la ayuda y aquí obtenemos una ficha con la información básica, ¿no? Pues a partir de qué fecha se ha abierto la convocatoria, pues en este caso a partir de ayer podemos presentar la solicitud y en este caso estará abierta hasta el 31 de mayo de 2023. ¿Vale? Esta ayuda también la podemos guardar como favorita, de forma que posteriormente en el listado de oportunidades nos aparecerían todas las oportunidades favoritas que hayamos identificado. Y aquí ya tenemos un resumen de la convocatoria, ¿no? Que en este caso, pues bueno, son ayudas que tienen como objetivo garantizar el empleo para autónomos y micropymes que hayan realizado inversiones en el ámbito de la digitalización o de la economía circular, ¿no? Aquí te quedan recogidas las condiciones de participación y los conceptos que financia. Y en este caso también la intensidad de la ayuda, ¿no? Pues en este caso aquellas empresas autónomos en micropymes que hayan realizado o abordado a partir del 1 de enero de 2021 hasta la fecha de solicitud de la subvención que hayan solicitado esta ayuda, pues tienen acceso a una subvención de 5.000 euros siempre y cuando mantengan el empleo durante 6 meses, ¿no? Esta subvención es en concurrencia simple, es decir, lo que ha comentado anteriormente Ana, si cumplimos los requisitos que nos solicitan en las bases, podemos acceder a la subvención sin necesidad de preparar ninguna memoria adicional. Y en este caso también es importante que cuanto antes hagamos la solicitud, mejor, porque vamos a tener más opciones y más garantías de acceder a la ayuda, ¿no? Esto es hasta el 31 de mayo o finalización de fondos. Entonces, cuando antes solicitemos la ayuda, más posibilidades tenemos de acceder, ¿no? Y luego, además de este pequeño resumen,
El asistente nos facilita el acceso a la documentación, en este caso a la convocatoria, y luego tenemos en algunos casos, como es en este, en otros no siempre esta opción está disponible, la opinión del analista, ¿no? Que ya os ofrecemos, bueno, un primero barrido de, bueno, qué documentación nos exige en este caso, ¿no? Cuál es la forma de pago y si esta ayuda es compatible con otras subvenciones para el mismo fin, ¿no? Bueno, pues ya hemos identificado una ayuda que nos puede interesar, entonces digo, pues mira, a mí esto me interesa, en Te ayudamos, aquí ya os solicitamos, ya podéis contactar con nosotros. Aquí os solicitamos cuál es vuestra duda, en qué os podemos ayudar, esto es un correo que nos llega a nosotros y en la mayor brevedad posible intentamos daros respuesta, ¿vale? a vuestra solicitud de ayuda. Y en caso de que necesitamos más información, pues ya os mandamos el formulario para que nos completéis y a partir de ahí pues hacer el análisis de elegibilidad o ver qué otras opciones o qué necesitáis, ¿no? Para poder bueno, daros una respuesta acorde a vuestras necesidades. Comentaros también que el asistente, esto sería respecto al asistente, pero bueno, lo que os comentaba anteriormente, que ofrece otro tipo de información respecto a los fondos Next Generation, ¿no? Aquí tenéis información básica sobre los fondos Next Generation y luego tenemos también el Te ayudamos, donde también podéis contactar con nosotros, cualquier duda, cualquier cuestión nos podéis escribir y os vamos a responder. Y aquí ya tendríamos pues lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Pues noticias, pues en este caso ayer publicamos pues que ya se había abierto el plazo para esta subvención de los proyectos a la transición ecológica y digital, los próximos eventos que vamos generando y, por ejemplo, otro tipo de información o artículos ya más en profundidad sobre un tema concreto, ¿no? El pasado día 8, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó el PERTE agroalimentario, pues bueno, aquí hemos hecho un artículo en el que se detalla bueno, en qué consiste y las claves de este PERTE agroalimentario que se aprobó el martes pasado. ¿Vale? Bueno, eso sería en cuanto al asistente. Voy a volver. Entonces, bueno, es importante que, bueno, es una opción que tenéis, una herramienta que está disponible, que es gratuita y que, bueno, puede ser útil tanto para vosotros como asesorías como a vuestros clientes a la hora de buscar fondos y apoyos dentro del marco Next Generation. Y luego vamos a pasar a lo que sería la oficina técnica, pues bueno, lo que os hemos comentado también anteriormente, ¿no? De que ahí os vamos a poder apoyar ya en un asesoramiento más personalizado, no tanto a través de la herramienta, sino ya algo cuando ya tengáis un proyecto definido y queréis buscar fondos donde podéis acceder, o bien ya habéis detectado esa convocatoria que encaja con lo que queráis realizar, pues os podemos a realizar ese análisis de elegibilidad para que tengáis más oportunidades de éxito, ¿no? A la hora de presentar la convocatoria. Y si lo necesitáis o la empresa lo necesita, en ese proceso de solicitud de la subvención, pues también os podemos apoyar en la presentación de la documentación. Y bueno, eso finalmente, pues esos son los beneficios que aporta este servicio de Laboral Next, ¿no? Esta información continua de todas las convocatorias, este servicio de asesoramiento financiero, ¿no? Para financiar los proyectos y esta evaluación, la evaluación de los proyectos. Entonces, bueno, yo os animo y os invito a que os deis de alta, que os registréis y que nos lancéis cuantas preguntas consideréis. Y ya para acabar, 4 recomendaciones que también han ido saliendo a lo largo de la charla tanto de Ana como de César, ¿no? Hay mucha información, cada día en la prensa aparecen noticias sobre los fondos Next Generation, pero ¿qué estamos detectando? Que soy una pyme y ¿cómo me beneficio yo de todo eso? ¿Cómo tengo acceso ya a estos fondos? Pues bueno, a través de esta herramienta y de este servicio que os ofrecemos desde Laboral Next vais a poder tener acceso
a esta información, os podremos ayudar y asesorar y bueno, una parte del servicio es gratuita y no tiene ningún coste para vosotros. Luego otra de las cuestiones que aparecen a lo largo de que nos van surgiendo, ¿no?, es que bueno, muchas empresas y muchas pymes, ¿no?, creen que los fondos Next Generation están orientados únicamente a las grandes empresas y que están pensados para que grandes empresas como una Iberdrola, como una SEAT puedan beneficiarse de ellos, ¿no? Y eso es un error y no es cierto, porque desde los fondos Next Generation y desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no?, se ha hecho un esfuerzo muy importante para integrar las pymes, ¿no?, porque al final representan el 95% del tejido empresarial de este país y si queremos, el objetivo es obtener una economía competitiva, hay que apoyar a estas empresas. Entonces, muchas de las convocatorias precisamente lo que están buscando es eso, que las grandes también integren a pequeñas en sus proyectos o que las pequeñas colaboren para tener un impacto más relevante, ¿no? Otro de los temas que ha salido, bueno, esa necesidad de anticiparse, ¿no?, de pensar también en clave estratégica como empresa qué tipo de proyectos queremos abordar en los próximos años para aprovecharnos de esos fondos Next, ¿no?, y tener clara la visión y el para qué, ¿no?, queremos solicitar una ayuda, ¿no? Los plazos de muchas de las subvenciones son de 30 días naturales y en algunos casos son menores. Hemos visto convocatorias con unos plazos de 12 días naturales, entonces con proyectos muy potentes en el que había que armar, ¿no?, colaboración entre entidades de diferentes comunidades autónomas, con participación de administraciones públicas, y esto lo daban con un plazo de 12 días. Entonces, ¿eso qué implica? Que o tienes el proyecto armado y preparado y pensado, o difícilmente en esos plazos es muy difícil, ¿no?, poder preparar un proyecto solvente, ¿no?, y una solicitud en el que luego nos podamos ser beneficiarios, ¿no? Y finalmente también lo que ha comentado César, ¿no?, este año 2022 va a ser clave, se van a poner a disposición muchos fondos, se van a abrir muchas convocatorias, entonces es importante, ahora que estamos a principio de año, que tenéis esa información de todas las posibles convocatorias que se van a abrir en 2022 y aprovechando las que se han abierto a finales de 2021, bueno, pues que aprovechemos porque en 2023 ya los importes van a ser más reducidos y va a ser más difícil acceder. Entonces, bueno, eso es todo. Ahora sí que os paso la palabra a vosotros, a las cuestiones que nos habéis ido facilitando y esperamos poder dar respuesta a todas estas dudas que podáis tener. Bueno, como ahora son las 10:30 en estos momentos, vamos a alargar 10 minutos más la webinar y a las 10:40 pues procedemos a desconectar. No obstante, si queda alguna pregunta por responder, podéis remitirlas a la oficina técnica, donde allí os darán cumplida respuesta. También deciros que el PowerPoint, que la presentación, la enviaremos a todos los inscritos. Sois más de 250 personas inscritas, pues bueno, está claro que los fondos Next Generation suscitan un gran interés, ¿no? Bueno, primera pregunta, nos comenta Ana, por lo que entiendo, para optar a los fondos Next Generation hay que esperar a que se vayan realizando las convocatorias concretas y entonces presentar una propuesta para optar a esa convocatoria, ¿no? Bueno, quizá Marta ha respondido un poco que tienen que estar preparados, ¿no? Sí, bueno, a mí sí que me gustaría dejar claro, y bueno, César y Ana, sentiros feel free, en cualquier momento me cortáis. Sí que me gustaría comentar que, bueno, se van abriendo convocatorias, pero muchas veces antes de que se abran las convocatorias se publican la orden de bases. Entonces, es importante que cuando se publique esa orden de bases, porque luego igual la gestión de la convocatoria es a nivel autonómico o es una ayuda estatal, pero que luego esa gestión se realiza a nivel autonómico o a través de otro ente público. Pero la orden de bases está definida y esa orden de bases es clave porque nos da toda la información que luego nos van a solicitar, cómo van a valorar posiblemente esas ayudas, qué tipo de proyectos van a ser financiables. Entonces, esas órdenes de bases normalmente se publican
2 meses antes de la propia convocatoria. Entonces, si podemos, nosotros en el asistente ya las cargamos, ¿no? Entonces, si podemos anticiparnos de esta forma es importante, ¿no? Va primero leer la orden de bases, empezar a armar el proyecto para que cuando se abra la convocatoria, que digan tal día ya se puedan presentar las solicitudes, y son estas los requisitos, y son estos finalmente los requisitos que se solicitan, pues que vosotros ya lo tengáis trabajado y sepáis, ¿no?, lo que tenéis que presentar y cuáles tengáis el tiempo suficiente para presentar una buena memoria. Bien, luego otra pregunta. Hola, si tienes un proyecto ya iniciado, ¿se puede financiar con una subvención de fondos Next Generation? Pues ahí también depende de la convocatoria, pero sí que estamos viendo que la mayoría de convocatorias lo que tienen es un carácter incentivador. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que se financian proyectos que se inician a partir de la fecha de la solicitud. Entonces, en algunas ocasiones hay, pero en pocas se financian proyectos que ya se han ejecutado. Bien. Aquí también cabe mencionar, ¿no?, que algunos proyectos que quizás se puedan estructurar en varias fases, y alguna fase que esté completada no será objeto de esa ayuda por ese carácter incentivador, pero sí, fases futuras puedan permitirse perfectamente el encaje, ¿no?, en ayudas que atiendan el objeto de las actuaciones. Por lo tanto, aquí también cabe tener esa perspectiva, ¿no?, de reestructuración o acomodación de los proyectos a los requisitos específicos de una convocatoria determinada. Por añadir algún comentario adicional, pensar en los proyectos como un conjunto de actuaciones. Ahora, por ejemplo, estamos ayudando, en este caso es en el sector primario, en donde, bueno, pues hay una actuación inversora en una serie de cultivos, etcétera, y ahora existe una convocatoria en donde se puede financiar el sistema de cambio de riego, hacerlo más eficiente. Era un sistema de bombeo que era a través de gasoil, y luego que van a instalar es plantas solares, ¿no?, para generar energía renovable. Si veis que el proyecto es complejo y es difícil encontrar un ámbito o una convocatoria específica que pueda claramente enfocarse al total, pensar en el despiece, pensar en la segmentación de las actuaciones, porque es posible que se puedan encontrar en cualquier proyecto que consuma energía. Difícil será que no pueda acogerse a una convocatoria, ¿no? Por ejemplo. Y la última pregunta, que es doble. ¿Cuánto tiempo tardan las administraciones públicas en pagar la subvención? Y la UE pone condiciones a España para desembolsar los fondos Next Generation. ¿Qué pasa con las subvenciones si España no cumple y la UE decide no seguir pagando a España? Bueno, la segunda pregunta, bueno, es claro, ¿no? Hay un contrato firmado y obedece una serie de hitos y reformas. Es un contrato complejo en donde hay muchos hitos y muchas reformas. Son 400 y pico indicadores, o bien de alguna transformación o bien de algún hito. Bueno, puede suceder que la parte que corresponda a ese hito no se reciba, ¿no?, o que se reciba parcialmente. Pongamos un ejemplo, y me estoy inventando la cifra, ¿no? Si hay que rehabilitar 200.000 viviendas y al final, por todo el proceso administrativo lento, son 150.000, pues se recibirá pues una parte proporcional que corresponde por ese hito, ¿no? Y en el caso de cuando se reciben las subvenciones, va a ser mucho más ágil de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Es verdad que el proceso de resolución de las convocatorias pues no es como parecía que iba a ser, tan rápido, pues de apenas un mes. En algunos casos se está dilatando bastante, pero luego, una vez que eres adjudicatario de esa subvención,
no hay que esperar a que la inversión esté ejecutada, ¿no? Bueno, cada convocatoria son todas diferentes, pero en muchos casos hay un anticipo y va en función de unos hitos. Va a ser mucho más ágil el proceso de canalización de esas ayudas. Se va a tardar posiblemente más en resolver la convocatoria que en recibir las ayudas, y luego depende. Hay convocatorias que se reciben desde el inicio y otras que se reciben en función del cumplimiento o de la ejecución de esos proyectos con un calendario determinado. Depende del tipo de actuación. Bueno, yo simplemente quería decir, ¿no?, que depende de cada convocatoria, ¿no?, que nos estamos encontrando con realidades muy diferentes y que no hay una forma de funcionar estándar respecto a los fondos Next Generation, que cada convocatoria es un poco de su padre y de su madre, ¿no?, y que hay que leérsela bien y hay que conocérsela bien para, bueno, para definir todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, simplemente recordaros que tenéis la dirección email de la oficina técnica en el chat. También en la presentación que os va a llegar os figura el asistente web, el link, y a través del link podéis llegar a la oficina técnica muy fácilmente. También os agradecemos que respondáis a la encuesta, como ya os he dicho antes, nos ayuda a mejorar. Y nada más, muchas gracias a todos, a los ponentes en primer lugar, a los miembros de AFI y de LKS. Y nada más, eskerrik asko, muchas gracias y buen día a todos.